del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Séptima época, capítulo 8. Jesús, después de haber sido traicionado por Judas, lo llevan a la casa de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces presentaron en la casa de Anás muchos falsos testigos y no encontraron con concordancia, se veía que se contradecían. Y finalmente de la casa de Anás lo llevan a la casa de Caifás, de su suegro. Caifás interrogó a Jesús acerca de su doctrina y de sus discípulos. Él le contestó que nada había dicho en secreto y que podía saber su doctrina por los que la habían oído. Caifás es un intrigante muy inteligente y astuto, es un zorro. Mire, normalmente él interroga para tener pretextos y motivos de condenar, no busca la verdad. Y Jesús, inteligente, dice, ¿por qué pregunta a mí? No se pregunta a la persona, ellos tienen que traer los testigos, ¿no? Y no tienen testigos, todos los testigos fueron falsos, pagados, falsos, se contradecían. Jesús dice, mi doctrina yo la dije siempre en público, pregunte a los que me han oído. Entonces, siempre hay gente que hace el inteligente siendo tonto de primera categoría. Uno de los ministros, de esos tontos, ministros, es decir, servidores, creyendo que con estas palabras Jesús había faltado respeto al pontífice, le dio una bofetada diciéndole, así respondes al pontífice, y le da la bofetada. Jesús, con admirable paciencia, no hizo más que contestarle, si he hablado mal, dímelo, si bien, porque me hieres. Así de sencillo. Entonces, siempre hay gente que pone su nariz en donde no debe. Él piensa agradar al pontífice. Claro, Caifás está contento que Jesús le esa bofetada, lo ve humillado, quiere humillarlo, y no dice nada. Todavía no está condenado, no está juzgado, y ya lo pegan, lo humillan con derecho. Y Jesús había dicho, cuando te da una bofetada aquí, de la otra, ¿no? La otra mejilla, y aquí Jesús no la da. ¿Por qué? ¿Se contradice? No contradice, porque ese hombre es injusto, no tiene por qué pegarlo. Entonces, cuando nosotros nos dan una bofetada a la cara, o amigos, familiares, compañeros, etc., uno acepta, perdona, pero tampoco no favorecer la injusticia y los abusos, ¿no? Todos los que estaban reunidos en la casa de Caifás buscaban acusaciones falsas para condenar la muerte. Mas el pontífice, echando de ver que carecían de fundamento todas estas imputaciones, estas acusaciones, dijo a Jesús, entonces, él quiere su condenación, y es tan tramposo e inteligente que hace todo para poder condenar a Jesús con la misma palabra de Jesús. Entonces ve que no hay testigo, no pueden condenarlo. Entonces, ¿qué dice? Te conjuro, te ordeno, te mando, como juez, te conjuro en nombre de Dios que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí utiliza su poder de juez, de sumo sacerdote. Y Jesús contestó, tú lo has dicho, yo soy. Y me veréis sentado a la diestra de Dios venir sobre las nubes. Entonces aquí el sumo sacerdote, en su función de juez, pregunta, díganos si eres el Cristo. Y Jesús dice, sí, lo soy yo, y le da una prueba, y veréis el Hijo del Hombre venir sobre las nubes, es decir, cita el capítulo 7 del profeta Daniel, que es una profecía mesiánica, sería el Mesías. Entonces, ¿qué va a pasar? En lugar que Caifás y todos los jueces ahí presentes digan, mire, esto es un asunto delicado, peligroso, vamos a dejar ese asunto para después de Pascua, para analizarlo tranquilamente. ¿Y qué dice? Caifás quería escuchar esta palabra para poder acusar a Jesús de disque blasfemo. ¿Y qué dice? Al oír esas palabras, Caifás se rasgó los vestidos y exclamó, ¡ha blasfemado! ¿Qué os parece? Quiere que todos lo ayuden.
Todos contestaron, es rey de muerte. Animados los soldados por esta inicua sentencia, hicieron sufrir a Jesús durante la noche 1000 insultos y trabajos, y hasta llegaron a vendarle los ojos y a herirlo en rostro, diciendo, adivina quién es el que te ha dado la bofetada. Entonces ya lo condenaron, está blasfemado, dice, no hay ninguna blasfemia. Le pregunta, ¿eres tú el Mesías? Y yo soy yo. No queremos este tipo de Mesías, entonces usted es un mentiroso, un blasfemo. Y al decir esto, ya está condenado. ¿Y qué va a pasar? Van a bajarlo al sótano, van a vendar sus ojos y darle bofetadas, escupir a su cara, momillarlo. Todo esto van a hacer en esta noche. Bien, ¿qué va a pasar? Pedro, mientras se puso en la garganta del lobo, imprudentemente se acerca al peligro y van a descubrirlo los criados, servidores. En la casa de Caifás fue donde Pedro, por temor de que lo condenaran a la misma pena que a su maestro, lo negó 3 veces, asegurando que no lo conocía siquiera. Entonces le preguntaron, ¿tú también eres de ellos? No, te juro, no soy yo, no. Después, pero tú también eres de ellos. Tu acento galileo dice, te juro que no lo conozco, te juro que no lo conozco. Toma a Dios testigo de su mentira. Mire. Aquí Pedro hace un pecado grave, porque como unas horas antes había dicho, estoy listo, aunque todos te traicionen, yo no, estoy listo a ir a la muerte contigo. Y ahora temblando frente a una muchachita servienta, no, te juro que no conozco a Cristo. Bien, aquí Pedro paga la consecuencia de su atrevimiento, de su orgullo, en cierto modo. Aunque todos sí o no. Usted será el primero a negarlo. También se crece más que los demás, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando bajaron Jesús en el sótano, desde el tribunal de arriba, el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, y en ese momento Jesús pasaba por el patio y lo miró de una manera cariñosa. Pedro se acordó, se arrepintió de corazón, salió de aquel lugar peligroso y lloró amargamente su pecado e hizo un acto de contrición perfecta de arrepentimiento. No hizo lo mismo Judas, ya lo dije hace rato. La mañana siguiente, habiendo oído que su divino maestro había sido declarado reo de muerte, fue donde estaban los príncipes de la sinagoga, entregándoles el dinero que le habían dado, y dijo, he pecado entregando la sangre de un justo. A lo que contestaron, ¿qué nos va en eso? Piénsalo tú. Él, entonces, en lugar de arrepentirse, tiró los dineros en el templo, huyendo desesperado, fue a ahorcarse en un árbol con una cuerda. Como se abrió el vientre, sus entrañas se desparramaron por el suelo. Entonces aquí dijimos, Judas hace un pecado de desesperación, de falta de confianza en el Señor. Veamos un poco unas explicaciones. San Juan 18, 13-27 dice, el segundo escenario de la pasión es la casa de Anás. Jesús, que había desatado a Lázaro, es llevado atado. Desatado a Lázaro de las cuerdas de la muerte, ¿no? También Isaac fue atado antes de ser ofrecido en sacrificio, Génesis 22, 9, y se dejó atar voluntariamente, prefigurando así la voluntariedad de Jesús por su sacrificio. En el interrogatorio, Jesús insiste en el carácter público y notorio de su predicación, de su conducta. Todo el pueblo ha podido escuchar sus palabras y contemplar sus milagros, de ahí que lo hayan aclamado como Mesías. Los mismos pontífices habían vigilado su actividad en el templo y en las sinagogas, pero como no quieren ver ni creer, atribuyen algo oculto y siniestro a los planes de Jesús. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Ellos saben todo lo que hizo Cristo, pero atribuyen a una fuerza mala. Las negaciones de Pedro se narran con más brevedad en San Juan que en los demás evangelios.
No se habla aquí del arrepentimiento de Pedro, aunque se da, por supuesto, al mencionar el canto del gallo. Aprendamos la lección de lo que pasó con Pedro. En ese torneo de amor no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves, si acudimos a Dios con dolor y con propósito en el sacramento de la penitencia. El cristiano no es un maníaco coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo, nuestro Señor, se conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan, y después de la caída de Pedro se enternece con su arrepentimiento. Pedro, dijimos, arrepentido, va a ser perdonado. Entonces, ¿qué va a pasar? La noche del jueves a Viernes Santo, entonces hay un primer juicio en la noche, falsos testigos, todo eso, nada funciona. La mañana del Viernes Santo, muy de madrugada, esos viejitos, todos canosos, que no dormieron casi nada, están al pie del cañón. Ya muy temprano se juntan otra vez en el lugar del juicio, y allí le dicen: díganos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Entonces Jesús, nuestro Señor, dice: si os digo, no me creerán, y si os pregunto, no me contestarán, pero verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. En ese momento Caifás, como dijimos hace rato, va a hacer una pregunta muy solemne y formal. Te adjuro, te ordeno, en mi función de juez supremo aquí en este tribunal, díganos si tú eres el Cristo, porque yo soy el Cristo. En ese momento dice blasfemo, y ya lo atan y lo llevan a la casa de Pilatos para exigir de Pilatos su crucifixión. Va a exigir de Pilatos que sea crucificado. Esto lo veremos en la charla siguiente.